Núcleo Milenio Disca, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y la Universidad Austral de Chile presentan el seminario La representación de la discapacidad en la política y la investigación. Panel número 2. Representación de la discapacidad en investigación científica. Se presentan Luis Vera, de la Universidad de Chile, Paola Arroyo, de la Universidad Alberto Hurtado, y José Reyes, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con la exposición Experiencias docentes discapacitadas, reflexiones situadas desde los cuerpos. Vanessa Vega y Félix González Carrasco, de la Universidad Católica de Chile, junto con Izaskun Álvarez, de la Universidad de las Américas, con la exposición La investigación inclusiva como motor de la transformación de las prácticas en discapacidad intelectual. Valquiria Ramos, de la Universidad Católica de Chile, con la exposición Procesos de toma de decisiones en revistas académicas sobre discapacidad. Carlos Araneda Urrutia, de la Universidad Católica de Chile, con la exposición ¿Dónde están y cómo habitan la universidad las y los académicos DISCA? Aportes para una discusión metodológica acerca de las infraestructuras afectivas del capacitismo académico. Hola, hola a todos. Los invitamos a entrar a la sala. Vamos, ¿se escucha? Un poco, ahí sí. Hola, hola, ahora sí. Los invitamos a volver a la sala porque ahora vamos a comenzar con nuestro segundo panel de esta tarde, que es sobre la representación de la discapacidad en la investigación científica. Para ello, hoy nos acompaña en la moderación la investigadora principal del Núcleo Milenio Disca y académica de la Universidad de los Andes, Marcela Tenorio, y como ya ven acá, todo el equipo y de investigadores que van a hacer sus presentaciones. Así que dejamos con ustedes a Marcela. Gracias, Andrea. Mucho gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando, que han resistido estoicamente este largo día. Vamos entonces a dar inicio al segundo panel de la tarde, en el que vamos a tratar temas de representación de la discapacidad en la investigación científica. Solamente para que recordemos las condiciones del encuadre, a los expositores, por favor, tomar en consideración que su presentación debe tener una duración total de 15 minutos. En la primera fila están los estudiantes laborantes de la Universidad Austral, quienes les van a avisar cuando les queden 3 minutos y cuando se ha terminado su tiempo. Las preguntas serán respondidas al final de la ronda de exposiciones a través de papeles. También hay estudiantes laborantes que están disponibles para compartir con ustedes los papeles para hacer las preguntas, y por supuesto, si alguna persona de la audiencia necesita algún apoyo de mediación, estaremos felices de poder proveerlo. Damos entonces inicio a este panel agradeciendo y dando la bienvenida a el equipo que forman Luis Vera, de la Universidad de Chile, Paola Arroyo, de la Universidad Alberto Hurtado, y José Reyes, de la Academia de Humanismo Cristiano, que presentarán experiencias docentes discapacitadas, reflexiones situadas desde los cuerpos. Adelante, bienvenidos. ¿Se escucha? Hola. Sí. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas. Muchas gracias al equipo del Núcleo Disca por organizar esta importante instancia académica. Nosotros vamos a presentar un trabajo titulado Experiencias docentes, entre comillas, discapacitadas, reflexiones situadas desde los cuerpos. Este trabajo aborda 3 experiencias pedagógicas desarrolladas en 2 universidades chilenas entre 2022 y 2023. Nuestra investigación se encuentra en desarrollo y sigue metodológicamente un enfoque cualitativo de carácter biográfico, narrativo, colectivo, que nos permite reflexionar como equipo sobre las experiencias educativas mencionadas, integrando en este ejercicio conversacional los registros realizados individualmente por cada docente, así como las producciones estudiantiles, como talleres, ensayos, trabajos de investigación, entre otros. Nuestro vínculo comenzó el 12 de octubre de 2018,
la sincronicidad se manifiesta, ¿no? Cuando conformamos un grupo de estudios críticos sobre discapacidad que luego devino en el colectivo Acción Mutante, del cual hay otras 3 personas que integran esta sala, ¿quién lo diría? 5 años después. Y al que se sumó Paola, el mismo día en que se realizó una manifestación en contra de Teletón, el 30 de noviembre de ese mismo año 2018, a pocas cuadras del teatro donde se realiza el espectáculo caritativo del porno inspiracional, como ya se ha mencionado aquí. Fue lo más cerca que nos permitió llegar en ese momento la fuerza policial. Actualmente estamos desarrollando la segunda versión del curso electivo de especialidad Sociología de la Discapacidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, cuyo propósito es reflexionar críticamente sobre el proceso de construcción social de lo que conocemos como, entre comillas, discapacidad, abordando los diversos modelos teóricos y la perspectiva experiencial de las personas etiquetadas como, entre comillas, discapacitadas, mediante metodologías participativas, desde un recorrido que parte de lo inductivo experiencial para llegar a la teoría. Reconocer la experiencia corporal es nuestro punto de partida para situar la reflexión sobre el cuerpo y la discapacidad. A ello se suma el acercamiento a diversas perspectivas críticas latinoamericanas para propiciar una aproximación reflexiva y actualizada sobre la materia. Para pensar en conjunto, ocupamos una pedagogía crítica de cuerpo entero, en una docencia de A3, la que se articula con las presencias de las estudiantes. Reflexiones interdependientes que desindividualizan la dimensión unilateral de lo educativo. Aperturas que discapacitan las aulas, con atmósferas que tensionan lo pedagógico y la discapacidad. El lugar de estudiante y el lugar de docente, nutriéndose de las diversas perspectivas y dando lugar al disenso y la divergencia. Experimentar prácticas pedagógicas críticas, poner a funcionar nuestras docencias, entre comillas, discapacitadas, y posicionarnos políticamente hacia la transgresión de la norma, actualiza un pensamiento respecto a la educación que no busca ser alternativo, sino que alterativo, y de oposición ante la gran ficción educativa que aplana posibilidades de pensamiento en un ejercicio de desconexión con la propia vida, es decir, el propio cuerpo y sus esferas colectivas, más allá de lo social laboral y de sus encuentros cotidianos. Nos preguntamos cuáles son las relaciones con el mundo que deseamos, a propósito de trascender el neoliberalismo, ¿no? ¿Cuáles son las formas para acercarlos a la comprensión de la, entre comillas, discapacidad en términos relacionales? ¿Cómo colectivizar una sensibilidad ante las problemáticas de lo disca? Sensibilidad que pasa por nuestros cuerpos y que pedagógicamente sirve para desorientarnos en conjunto y buscar nuevos puntos de referencia que nos permitan el desplazamiento del pensamiento sobre la discapacidad. ¿Cómo las pedagogías críticas pueden aportar hoy en este tipo de transformación sociopolítica mediante ejercicios reflexivos que cuestionen la individualización de las vidas discapacitadas? Respecto a las experiencias metodológicas de los cursos que hemos creado, conversado, compartido, las estudiantes comentaron que la discapacidad era un tema ausente en la formación de la carrera. Su interés en el curso estaba en querer saber más. Algunas tenían experiencias personales o familiares relacionadas con situaciones de salud mental, autismo o neurodivergencia, pero también en lo atractivo de la propuesta metodológica descrita en el programa del curso. Entre las herramientas utilizadas se encuentran un ejercicio con cartas O y la confección de cartografías corporales individuales. Vemos en la pantalla parte de las cartas O, que las cartas O, para explicar primero, son de tipo asociativas y se componen de 2 mazos. Uno con cartas que tienen imágenes y otro con cartas que tienen palabras. La carta con imágenes y la carta con palabras se suman
y por cada turno se saca al azar una carta de cada mazo y esa imagen palabra funciona como catalizador que apertura asociaciones e interpretaciones múltiples. Esta actividad se realizó en parejas a partir de las preguntas: ¿qué es la normalidad? ¿Qué significa ser normal? El ejercicio asociativo incluye de manera determinante aspectos inconscientes que se activan en las personas al observar la imagen en relación con la palabra, expresando sentires, pensares y posibilidades de comprensión. A modo de ejemplo, una pareja obtuvo una carta con la palabra víctima, mientras que en la carta de imagen aparece un objeto ovalado de aspecto vidrioso que tiene bordes y un mango de color rojo y es sujetado por una mano. Las estudiantes propusieron dos interpretaciones a esta imagen: un espejo y una lupa. En el primer caso, señalaron que el binomio víctima-espejo aludía a la idea de verse reflejado como víctima al no encajar en la norma. Respecto del binomio víctima-lupa, expresaron que se resaltan e intensifican los rasgos no normativos, verse observado y vigilado por la lupa. Con relación a las cartografías corporales, se trata de la confección de un mapa del propio cuerpo, concibiéndolo como territorio. Representan una geografía de la experiencia a partir de relaciones interpersonales con figuras significativas y su análisis en escenarios afectivos y socioculturales. En concreto, las estudiantes dibujaron la silueta de sus cuerpos sobre un pliego de papel craft para luego ir plasmando su propia experiencia corporal en relación a la discapacidad mediante preguntas orientadoras. Así, esta herramienta va permitiendo conjugar preocupaciones por el sentido y el significado de sí mismo y su corporalidad expresada como lenguaje. En otras palabras, la cartografía corporal es abrir una vía para que el cuerpo se obstine en ser, según la investigadora Jimena Barrientos, con Espinosa Tapia y con Silva. La mayoría de las estudiantes no conocían esta herramienta. Su aplicación generó reflexiones profundas sobre sus experiencias corporales que luego se plasmaron en la escritura de ensayos, en donde las aproximaciones a la discapacidad pusieron en diálogo dichas experiencias con la bibliografía del curso. Algunas de las reflexiones formuladas en las narraciones de las cartografías fueron: me produce vértigo la idea... Me produce vértigo la idea de normalidad, pero me he visto deseándola. Me gusta mi forma de pensar, aunque sea caótica, aunque sea diferente de lo que se espera de mí. También aparecieron miedos, dificultades relacionales en lo sexoafectivo, incertidumbre, desconfianza, dolor físico, dolor psíquico, no querer ser observada, vergüenza, entre otras. Uno de los ejercicios de la cartografía corporal es definir un lema para la cartografía propia. Aquí surgieron frases como demasiado normal para ser raro y demasiado raro para ser normal. Mi cuerpo es una armadura, ilimitado, impredecible, incomparable. A partir de estos ejercicios fue tomando forma entre las propias estudiantes la crítica encarnada de la teoría de la tragedia personal. Es destacable la profundidad de los enfoques interseccionales para aproximarse a la complejidad de los múltiples procesos de opresión y privilegio que operan junto a la discapacidad. Partir de las experiencias corporales concretas de las estudiantes permitió, parafraseando a Liz Crow, volver a la minusvalía, a las experiencias corporales de fragilidad y resistencia que permiten aterrizar y matizar la gran teoría del modelo social británico, y así actualizar la lucha contra la opresión desde el aquí y ahora de los cuerpos discapacitados. Así, nos adentramos situadamente en el cuestionamiento del binomio normal-anormal, considerando el contexto neoliberal latinoamericano y develando las lógicas caritativas de la industria de la lástima que reproducen la comprensión de la discapacidad como una tragedia personal y alimentan la fantasía del cuerpo capaz. Una de nuestras principales fortalezas y a la vez fundamento de esta propuesta pedagógica radica en el hecho de encarnar en nuestros propios cuerpos la experiencia de la, comillas, discapacidad. Esto otorga potencia y novedad a nuestra apuesta, dada la pretensión de neutralidad valorativa propia de la modernidad colonial que sustenta aún buena parte del trabajo académico en nuestro país.
Lo anterior se refuerza por la escasez de personas con discapacidad que cumplan roles de docencia e investigación desde una perspectiva crítica, asumiéndose como sujetos epistémicos y reclamando un lugar en la producción y reproducción del conocimiento científico. La grandiosa y frágil potencia de nuestro ejercicio docente se relaciona también con nuestras propias vulnerabilidades y debilidades, en especial con las situaciones de, comillas, discapacidad de nuestros cuerpos, el cómo ellas, las discapacidades, han aparecido en nuestras vidas y las distintas formas de afrontar aquello que llaman déficit. Desde que comenzamos nuestro quehacer docente en 2022 hemos constatado el carácter transformador de estas instancias pedagógicas en las que las estudiantes son parte de la producción del conocimiento a partir de metodologías que implican poner el cuerpo en sentido literal para desde esa mirada introspectiva y personal ir desarrollando su comprensión sobre el fenómeno de la discapacidad. Nuestra docencia discapacitada se plantea entonces como experiencia encarnada y situada que dialoga con planteamientos teóricos como el modelo social, la interseccionalidad de los feminismos latinoamericanos y de color, así como con los aportes que realizan las estudiantes, pues, parafraseando a Paulo Freire, cada una tiene algo que enseñar. El fomento de la conversación para hacer circular la palabra durante las sesiones ha sido crucial para descentrar el paradigma académico jerarquizado. Las reflexiones de las estudiantes conectaban con nuestras anécdotas como docentes discapacitadas. Se comparten dolores y resonancias que acarician y otras que retumban. Y perdemos equilibrio juntas y aparecen las preguntas para seguir la reflexión, aunque no existan respuestas. Huimos del campo burocrático de las relaciones pedagógicas, comprendiendo lo educativo como una práctica colectiva de implicación y transformación de los espacios en los que vivimos, según Garcés 2013, Mariana Garcés, haciéndonos de un lugar para inventar nuevos modos de vinculación con los cuerpos y la discapacidad. Quisiéramos que también los estudiantes varones sintieran la necesidad y el interés de conocer la discapacidad, que compartieran sus dudas y reflexiones en torno al tema, pero lamentablemente por nuestros cursos circulan mayoritariamente estudiantes mujeres. Nos preguntamos el porqué de esta situación. ¿Qué relación existe entre esta ausencia y el ideario capacitista cuyo máximo exponente de productividad es el cuerpo masculino, privado de toda fragilidad? Nuestra docencia discapacitada aspira a discapacitar los engranajes productivos y reproductivos de una comprensión sesgada acerca de cómo ser y hacer universidad, las implicancias de una academia que tiende más a la autorreferencia y a vincularse con el norte global antes que reconectar con el aquí y el ahora de nuestro contexto latinoamericano. Sabemos por lo que las estudiantes nos comparten que el modelo que sigue primando en las aulas universitarias es el de una enseñanza centrada en el docente, que olvida a quienes tiene al frente, seres sensibles, que piensan el mundo, que traen una rica experiencia y cuya existencia ha sido apenas considerada como fuente de saberes y reflexiones para comprender y transformar el presente, no el futuro, el presente. Ese modelo es un fractal de la colonización interna que se replica en la educación superior. Entonces nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo pasar de la competencia a la colaboración? ¿Cómo hacer frente al neoliberalismo de la academia y sus tendencias endogámicas, competitivas y crípticas? ¿Cómo discapacitar la academia para trascender este paradigma? Nuestra docencia discapacitada tiene relación con el contacto, el encuentro y lo relacional. Huye de los logros de aprendizaje muy parecidos a los logros médicos rehabilitadores, porque también renunciamos a una vida independiente y capaz. Esta docencia discapacitada se expone cruda y prudentemente, mostrando fugas a una sensibilidad neoliberal centrada en la autoestima, el optimismo y la resiliencia. Nuestra docencia discapacitada reflexiona sobre corporalidades que no merecen ser vividas y busca hacerlas viables en su diferencia. Esta docencia discapacitada es coja, sorda y ciega y entra en conflicto con la jerarquización de las percepciones y sentidos. Abraza la precariedad, lo vulnerable, lo frágil, atendiendo a sus intensidades en variación. Se trata de estar disponibles y expuestos afectivamente porque no estamos capacitadas para este mundo y sabemos que no somos las únicas. Nuestra docencia discapacitada busca aportar en el desmantelamiento de este modelo educativo porque ello resulta coherente en términos metodológicos para poder desmontar a su vez la perspectiva que prevalece en la comprensión de la discapacidad. Forma y contenido dialogan,
y se imbrican. ¿Por qué? ¿De qué otro modo podremos desahuciar el modelo caritativo que pesa sobre las personas con discapacidad si no es reflexionando desde el cuerpo, más allá del modelo colonial? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de Luis, Paola y José por esta interesante presentación, y avanzamos entonces en el panel. Vamos a invitar a Vanessa Vega, quien está aquí en representación de un equipo formado por ella y Félix González, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también de Izaskun Álvarez de la Universidad de las Américas. Vanessa nos va a acompañar con la presentación titulada La investigación inclusiva como motor de la transformación de las prácticas en discapacidad intelectual. Muchas gracias, Van. Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Voy a comentarles un poquito el trabajo que llevamos desarrollando en la Católica de Valparaíso ya hace más de 8 años, desde el Núcleo de Accesibilidad e Inclusión, y también desde hace unos años también con el Instituto para el Milenio Micare, ¿ya? Nosotros somos un equipo interdisciplinario. Esta es una lámina donde nos dibujó una diseñadora que trabaja con nosotros. Somos todo el equipo. Ya somos hombres, mujeres con y sin discapacidad intelectual. Ya estamos dibujados con manos largas y piernas largas y grandes orejas algunos, o casi todos. Y cada uno de nosotros tiene una característica, ya. Para los que me vieron entrar y para los que no, yo siempre uso vestido. Entonces, para los que pueden ver, estoy en el medio, ¿ya? No es porque sea la jefa, aunque ellos me dicen que sí, pero no es así, ¿ya? Y esto nos representa un poco, ¿ya? El equipo ha ido variando, pero esta lámina es quienes somos, ¿no es cierto? Ahora trabajamos con otra diseñadora que nos dibujó de otra forma, ¿ya? Entonces hay que también toma alguna característica, o el pelo, yo tengo el pelo crespo, ya, entonces, o el pelo crespo, o el siempre andar con falda, ya, y ahí nos va viendo, y botas, yo siempre ando con bototos o botas, ya, como que va tomando las características de cada uno, y es un poco contarles que somos de diferentes disciplinas, diseñadores, ingenieros, sociólogos, ya, psicólogo, abogado, lingüista, ya que empezamos a trabajar hace unos años en el ámbito. Yo soy educadora especial y he trabajado toda mi vida laboral en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo, pero empezamos a entender que cuando queremos abordar temas que son más amplios, ¿no es cierto? O cuando se entiende que la discapacidad no le pertenece a nadie, nos entendemos que hay que mirarla de diferentes aristas, ¿ya? No es solo de los educadores especiales, no es solo del área de salud, ¿ya? Por ejemplo, sino que tiene que ver cómo se transporta, cómo se median con la comunicación, cómo participan. Entonces hemos entendido, y los profesionales con los que trabajamos entendemos lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos apoyo para comunicarnos, podemos necesitar apoyo para trasladarnos, podemos necesitar apoyos para vivir de manera independiente. Entonces las casas tienen que ser accesibles. Entonces así vamos involucrando a diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, en el entendimiento de que entre todos vamos avanzando. Y hace muchos años empezamos y quisimos trabajar, y con mi colega Izaskun, empezamos a entender, o más que entender, empezamos a cuestionarnos que ya no nos gustaba cómo trabajábamos. Ya trabajábamos en el ámbito de la discapacidad intelectual, como les decía, desde siempre hacíamos investigación, teníamos un fondo, proyectos grandes, pero tomamos la decisión de que ya no queríamos trabajar, no porque no nos interesara, pero no queríamos trabajar con profesionales ni familia, ya queríamos empezar a trabajar directamente con las personas que tenían discapacidad intelectual, ya, y eso empezamos haciendo pequeños gestos, ¿no es cierto? Empezamos a hacer
empezamos a trabajar multimodalidad en cuanto a grupos focales, ya empezamos a hablar con ellos, a trabajar con ellos, que esto parece como irrisorio, es decir, como no se les... No, antes siempre se trabaja mucho con el profesional, ¿no es cierto? O con la familia, y a la persona se le deja un poco de lado. Y fue ahí cuando empezamos y descubrimos, yo lo vi en Viena, la primera vez en el 2014, el concepto de investigación inclusiva. ¿Ya? Esta investigación que muchas veces a nosotros nos dicen es que ustedes hacen inclusión. No, esto es investigación inclusiva, ya no es inclusión social, no es inclusión educativa, no es inclusión laboral. Hablamos de una investigación inclusiva, ¿no es cierto?, que entiende que los procesos de participación, y que viene no es nuevo tampoco, viene de la investigación emancipatoria, de la investigación participativa, ya, pero pareciera que en este ámbito, en este lado de la población no era tema. ¿Ya? Y empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, que la investigación inclusiva y empezamos a adentrarnos en esto, a estudiar, visitamos lugares donde trabajaban investigadores sobre temas de investigación inclusiva, y lo empezamos a adoptar como nuestra forma de trabajar en el ámbito de la discapacidad intelectual y el desarrollo, ¿ya? También empezamos a trabajar con otras disciplinas y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la literatura, cuando se habla de temas de diseño, se habla de codiseño y se habla de participación, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que un proceso de investigación inclusiva, donde el usuario es el centro, donde se aplican diferentes técnicas para que el usuario dé su opinión y participe en diferentes procesos de la validación, por ejemplo, o la creación de un cierto servicio o producto, ¿ya? Entonces, las disciplinas también vamos trabajando, nos vamos uniendo, ¿no es cierto? Pero nosotros ya después de hartos años de trabajo, ¿no es cierto?, nos empezamos a preguntar por qué seguíamos trabajando de la investigación inclusiva, ¿ya? Y tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto? Nosotros involucramos a las personas con discapacidad intelectual no solo como sujetos o personas que se entrevistan, sino que ellos son parte de los procesos de investigación. Aquí hemos tenido mucha reflexión también, conversando con nuestros colegas de la Universidad de Girona, con los que llevan muchos años trabajando en esto. Nos cuestionábamos un poco. Yo le dije a María, conversemos porque tengo tantas preguntas y tantas dificultades, y María me dijo que tenemos las mismas. Y ellos llevaban como 8 años más que nosotros, pero porque es un proceso, ya, porque esto, ¿en qué momento participan las personas? ¿Hasta cuándo participan? Ya no es una problemática, pero sí es un cuestionamiento, y llegamos a la conclusión que es como todos nosotros, no todos necesariamente participamos en todo el proceso de investigación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos hemos ido conversando. ¿Cómo investigamos? Un poquito, recordaron para nosotros la persona fundamental en el medio, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de investigadores con discapacidad intelectual y de investigadores sin discapacidad. Y lo hablamos así porque nuestro grupo asesor, que lleva trabajando con 8 años con nosotros, pide que sea así. Porque quiere que se les reconozca como investigadores, pero que tienen discapacidad. Entonces, para ello es importante que se entienda que las personas con alguna discapacidad intelectual pueden formarse y pueden trabajar en investigación, ¿ya? Porque nos han preguntado por qué hacen esa distinción. Nosotros los conversamos con ellos, ¿ya? Y para ellos es importante, ¿ya?, este concepto de investigador que tiene una discapacidad. Y como trabajamos con ellos, también viene el respeto, ¿no es cierto?, a lo que ellos nos van diciendo, lo planteamos así. Hace un tiempo nos invitaron a escribir un capítulo de libro y nos planteamos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la importancia del proceso para los investigadores con discapacidad? Pero también tiene que ver qué desafíos metodológicos ha conllevado el desarrollo de esta investigación, cómo impacta en las vidas de las personas, de los investigadores con discapacidad, porque la investigación inclusiva ha avanzado, ¿no es cierto?, a no solo ya que las personas participen en los procesos de investigación. En varios países, si no hay personas con discapacidad en los equipos de investigación, los proyectos se caen, ¿ya? En el Senadi, cuando nosotros postulamos un proyecto, te pide también que haya una persona con discapacidad, ¿no es cierto?, te da más puntos, ¿no es cierto? Ya, no es la misma línea, pero podríamos decir que se está reconociendo que es importante que la persona esté, ¿ya? Otra pregunta que nos hemos hecho es cómo ha impactado
en los investigadores de la universidad, en los investigadores sin discapacidad del proceso. Ya en eso estamos ahora. Porque a mí siempre me han preguntado, ¿es que tú eres de la discapacidad? Sí, yo trabajo con discapacidad hace más de 20 años, pero mi colega diseñador no, mi colega lingüista tampoco, ¿ya? Y mi colega lingüista nunca se ganó un fondar sobre escritura y lectura creativa en adultos con discapacidad intelectual. Y sacó un proyecto maravilloso. Entonces, vamos trabajando en esa línea, ¿ya? ¿Por qué todo esto? Porque en general las personas con discapacidad siempre han sido observados, ¿no es cierto? Nosotros los observamos, los diagnosticamos, los evaluamos, ¿ya? Hablemoslo, usuarios, ¿ya? Y hasta ahí, a veces menos que usuarios, ¿ya? Pero siempre están como puestos, todos mirándolos, ¿no es cierto? Como lo que pasa, lo que hacen, etc. Pero ahora lo queremos ver al revés. Las personas con discapacidad intelectual, dentro del proceso de investigación, ¿no es cierto?, cumplen un rol fundamental y ellos ahora andan mirando, ¿ya? Y un paso importante, que lo voy a conversar un poquito en la reflexión también, que tiene que ver, es que hay que pasar, cuando uno es investigador y todo esto, nos han dicho los chiquillos, el grupo asesor está muy empoderado, sí, está empoderado, ha cambiado, sí, pero hay un cambio que es fundamental, que es salir de las necesidades propias a las necesidades del colectivo. Y ese cambio es importante trabajarlo. Ya, voy a ir avanzando. Nosotros empezamos este proceso de reflexión el año 2020, trabajamos toda la pandemia, cambiamos todas las formas de trabajar, lo bueno que como trabajamos con diseñadores, ingenieros, y son muy hábiles para todas estas cosas. Y todo lo traspasamos a formato video, todo tenía una sincronía, etcétera. Pero empezamos a reflexionar porque uno de los objetivos de la investigación inclusiva es que ahora tenga impacto en la vida de las personas y un impacto social, ¿ya? No solo impacto en mi vida, sino que este proceso de investigación tenga un impacto en la sociedad. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos, hicimos una línea de tiempo de todo lo que habíamos hecho y es impresionante de las cosas habían cosas que uno dice, no, esto no es tan importante, de los procesos que para ellos fueron importantes, ¿ya? Después hicimos otra actividad sobre cómo se recuerda lo vivido. Aquí hicimos unas cartillas, ¿no es cierto?, donde fuimos por año, todo con fotografías. Había muchas fotografías en una mesa. Estas fotografías había que irlas trabajando por año, ya, para ir viendo cómo habíamos avanzado desde ser alumnos, de ir formándome, hasta realmente ser investigador, ¿ya? Y aquí está cómo hicimos todos los talleres y todas las actividades. Aquí hay diferentes talleres cuando estábamos en presencialidad también de cómo ellos han ido avanzando. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, después de todo este análisis, es muy avanzando en los roles. Ya hay unos artículos bien interesantes que tenemos sobre los roles de las personas con discapacidad intelectual en la investigación. Esta figura es antigua para nosotros ya. Estamos trabajando en una nueva en la que todavía nos ponemos de acuerdo, ya, porque somos de diferentes disciplinas, somos muy diferentes todos. Entonces, claro, al principio, como nosotros empezamos la investigación, tenía el sentido que fuera una escalera, ¿no es cierto? La persona con discapacidad, arriba está el rol arriba en la escalera está el rol del grupo asesor y abajo está el rol de los investigadores, porque ahora empezamos a cruzar en esta reflexión. Ya pasamos de aprendiz, evaluador, colaborador, expertos por experiencia, ya, a formadores, facilitadores, codiseñadores y socios. Aquí la hice yo, porque mi colega diseñador pone que el rol más importante es ser codiseñador. Y el último lo cambiamos, siempre, depende de quién presente, es cómo termina la escalera de los investigadores. Ya, eso es una disputa que tenemos, pero hoy día no tengo la figura nueva, pero sí sabemos que los roles interactúan, que todos en algún momento somos aprendices, que todos en algún momento somos formadores y que los roles no son estáticos tampoco, no van como subiendo uno a uno, sino que en ocasiones somos colaboradores al inicio, ¿no es cierto? Y después al final volvemos a ser aprendices, por ejemplo, cuando estamos analizando datos. Cuando analizamos datos entre todos, vuelvo a ser aprendiz a lo mejor. Un investigador también vuelve a ser aprendiz, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir viéndolo.
Aquí un poquito de cómo se describieron los roles, ¿no es cierto? Les voy a leer uno, por ejemplo, de analista, función asociada al desarrollo de habilidades referidas al procesamiento de la información. Y las actividades, por ejemplo, categorización de las evidencias, obtenida a través de implicación de entrevistas, definir dimensiones emergentes o preestablecidas. Y los roles de los profesionales, por ejemplo, formador, toda esta función pedagógica que se hizo al inicio, desde trabajar. Tenemos un curso diseñado para personas con discapacidad intelectual que quieran ser investigadores o que nosotros promovamos que sean investigadores. Ya lo hicimos estuvo la Connie también trabajando con un grupo de mujeres con discapacidad intelectual, porque después de haber trabajado, las chicas con discapacidad intelectual quisieron juntarse ellas solas. Entonces tenemos un grupo de mujeres ahora con discapacidad intelectual que está en esta misma línea, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí un poquito parado por exceso de trabajo, y en ellas se notó mucho esto que yo les planteaba de pasar de la necesidad propia de conocer algo, a el colectivo. Partimos desde quiero investigar sobre el tarot, a mi grupo favorito, el teatro, a ¿qué les pasa a las mujeres que trabajan con o sin discapacidad? ¿Las tratan igual? ¿Ya? Entonces ahí se vio claramente este proceso desde lo personal, ¿no es cierto?, hasta llegar a la importancia que tiene que tener la investigación, que tiene que trabajar por el colectivo. Volviendo a las preguntas anteriores, no sé si le hemos respondido, no sé si se las respondí a ustedes tampoco. Ya creo que es mucho tema de reflexión aún el que tenemos que desarrollar, pero tenemos varias barreras. Todavía tenemos prejuicio social. Todavía no los creen, todavía no les creen a los chiquillos que trabajan en esto. Todavía nosotros siempre decimos con nuestro colega, mi colega diseñador está postulando a un proyecto, que le dijeron qué bonito tu proyecto, qué buena gente son. No somos ni buenos, ni bonitos, ni nada de eso. ¿Ya? Trabajamos en esto porque nos interesa, porque consideramos que es un aporte a la sociedad, que todas las personas son un aporte a la sociedad. ¿Ya? La falta de accesibilidad, específicamente a lo que tiene que ver a los accesos, tenemos un trabajo también de todas las modificaciones y la accesibilidad que hemos tenido que hacer a los procesos de investigación. Es decir, el curso que tenemos tiene que ser accesible, el lenguaje que usamos, todo tiene que trabajarse porque no me sirve de nada y no nos sirve a la investigación que las personas con algún tipo de discapacidad estén trabajando con nosotros y no entiendan lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo primero, que falta de espacio, hay poca apertura y poco espacio, ¿ya? Y hay limitaciones personales que tienen que ver con su propia experiencia, que es a veces con la falta de confianza de ellos mismos, ¿no es cierto? Con la experiencia que han tenido, etcétera. Facilitadores, el grupo de pares. Fundamental para nosotros el grupo de pares, como ellos se van fortaleciendo y van trabajando, los apoyos formales de los especialistas en las diferentes áreas, ¿ya? La universidad ha sido un apoyo fundamental para nosotros, es decir, nosotros partimos estos proyectos del 2018 con financiamiento de la universidad. ¿Ya? Hemos tenido altos y bajos, también depende de todo lo que pasa en la universidad, ustedes saben, de repente somos súper importantes y de repente no tanto. Hoy día estamos en el no tanto, pero prontamente vamos a ser importantes nuevamente. Y trabajamos mucho lo que tiene que ver con las tecnologías. Ya para nosotros es muy importante el uso de tecnologías en este proceso. Y como yo les decía, cosas importantes que tienen que ver con impacto, ya en la accesibilidad y en la investigación, nosotros hemos hecho actividades que se salen del tema de investigación. Con todo el tema del estallido social, hicimos los que serán los cabildos accesibles, todo el mundo se juntaba, todo el mundo hacía cabildo, ¿no es cierto? Pero ninguno era accesible. Y las personas, por lo menos la gente con la que trabajaba con nosotros, no podía ir a ninguno. Hicimos uno, ¿ya? Y invitamos a mucha gente, hicimos 2, a falta de uno hicimos 2. Y el otro no lo pudimos hacer porque se cerró la universidad. Entonces, y un tema importante es que 2 de nuestros investigadores también son parte del equipo de expertos por experiencia del Grupo Micare. ¿Ya? Entonces eso también denota no que bueno es el grupo de investigadores de la PUC, no, que bueno el trabajo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con esto, ¿ya? Eso, muchísimas gracias, están todos nuestros contactos y todo donde nos pueden encontrar.
Muchas gracias a Vanessa por su presentación. Les queremos recordar, por favor, que están disponibles los papelitos y los lápices para que puedan hacer llegar sus preguntas a los integrantes de este panel una vez hayamos finalizado. Vamos a invitar ahora a la tercera ponente de este panel. Ella es Valquiria Ramos, candidata a doctor y magíster en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la presentación Procesos de toma de decisión en revistas académicas sobre discapacidad. Bienvenida, Valquiria, muchas gracias. Hola, ya, funciona. Un segundo, tengo mi presentación en chiquito acá en vez de papeles porque eco. Bueno, lo que vengo a presentarles hoy es lo que vendría a ser el proyecto y el estado actual de mi tesis doctoral, que está recién empezando. De hecho, pasé el examen de candidatura en mayo, que en términos de cómo funciona esa investigación no es nada. Ya está aprobado por el Comité de Ética, ya está aprobado por mi facultad, así que ahora vengo a pedir la aprobación de la comunidad de investigadores en discapacidad. Y de hecho, este es un proyecto que se enmarca dentro de lo que vendría a ser el campo de la comunicación académica, porque así como hay comunicación periodística, comunicación publicitaria, también existe un campo de estudios que en inglés le dicen Scholarly Communication, que básicamente ocupa las vías de comunicación entre nosotros que somos investigadores, que digamos se puede manifestar en forma física a través de artículos académicos, a través de publicaciones como libros, pósters, en formas no físicas exactamente, pueden ser conferencias también, y me he centrado especialmente en los artículos porque siento que tienen una particular relevancia en la economía del mundo académico. Que no siempre funciona a través, digamos, de insumos monetarios, sino también a través de currencies como el prestigio, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cuestiones muy complejas ahí que, de hecho, probablemente varias de nosotros ya las hemos vivido y que, digamos, estoy tratando de conectar de manera conceptual también con lo que es la práctica académica en espacios en los que nos movemos. Entonces, la pregunta central de este proyecto es cómo y por qué se generan y seleccionan los contenidos de las revistas académicas en discapacidad. Para el público comunicador, la contribución que estoy haciendo con mi tesis doctoral es llevar una teoría comunicacional de gatekeeping, o sea, de la teoría de lo que es las porterías, a un ámbito que no es el usual en el que se trabaja. La teoría de gatekeeping se suele usar para comprender cómo productos periodísticos se elaboran, cómo se producen. Y en síntesis de lo que trata es de entender el flujo de la comunicación como, digamos, algo que circula por un torrente que tiene ciertas puertas, que tienen personas a su cargo, personas, entidades, etcétera, que determinan qué continúa por el flujo y qué no. Y, digamos, también cómo se adapta el contenido del flujo para poder pasar por el mismo, ¿no? En el caso del periodismo y los editores periodísticos, la cuestión es, ya se ha estudiado bastante, hay influencias como las líneas editoriales, las presiones políticas de cada medio, los sesgos de cada reportero, y en la comunicación académica yo postulo que el rol del editor y de los equipos de gestión de las revistas académicas tienen una relevancia importante en la toma de decisiones sobre lo que se publica, pero así también lo tienen los autores que deciden dónde y qué publicar, y los revisores pares que tienen como función determinante precisamente decidir qué va y qué no va y cómo se adapta, si se publican cosas con ajustes o si van tal cual las envían los autores. Algunos aspectos centrales, algunas variables que voy a estar investigando se relacionan a los procesos de publicación académica, y en ese sentido estoy evaluando lo que son los tiempos de revisión para ver, digamos, cuáles son las tendencias en el flujo, cómo suele funcionar, se publica rápido, se publica lento, o sea, como me estoy sentando en un estudio de casos sobre discapacidad, voy a dar precisamente respuestas sobre ese estudio de caso, pero a la vez voy a aprovechar que es un espacio pequeño para poder también asociar algunos de los hallazgos con el contexto de nuestra cultura académica.
También voy a ver la selección de revisores pares, ¿no? Cómo se elige quiénes son las personas más pertinentes para revisar y los criterios de revisión que cada revista demanda. Por otro lado, respecto al contenido, voy a analizar cuáles son las metodologías más frecuentes de ser aprobadas, porque al final todo producto académico que podemos consultar abiertamente son las cosas que sí pasan el filtro, las temáticas más frecuentes y también quiero enfocarme en analizar si es que existe un enfoque emancipatorio en la investigación. Si bien también, digamos, estoy al tanto de que existen conceptos como enfoque de inclusión en la investigación, participatorio, estuve trabajando con el emancipatorio porque siento que es un poco más antiguo y por tanto yo entendería o supondría, digamos que esta es una hipótesis de la que parto, que debería ser un poquito más arraigado dentro de la comunidad, así que vamos a ver qué sale. Y eso, bueno, lo estoy analizando a través de lo que es análisis de contenido. Voy a tener un equipo, de hecho estoy buscando gente para codificar artículos que los lean y, digamos, señalen en un formulario diferentes características según una lista de códigos y criterios que les voy a dar. Así que, digamos, mi conceptualización de análisis de estas variables se va a ver ahí y digamos que también la voy a publicar cuando publiquen los resultados de mi investigación para que esté disponible y sea criticada por todo y todos. De hecho, eso es muy bueno, eso me gusta. Y bueno, el último aspecto central que quiero ver son las influencias, porque digamos que esto no opera en el vacío, sino que la investigación se da en un contexto de pensar cuáles son las cosas que hacen una mayor contribución social. También están las lógicas de capitalismo académico, que básicamente, en resumen, se trata de esta dinámica de, no sé si han escuchado esto del publisher perish, que es básicamente publica o desaparece. Porque básicamente lo que se está dando en muchos contextos académicos es que a las personas que se quieran dedicar a esta carrera se les exige no solamente hacer trabajo de docencia, gestión, sino también estar involucrados en investigación que produzca contenidos que luego sean medibles por plataformas de gestión bibliométrica, ¿no? No solamente, digamos, que esté subido a cualquier revista, sino que sea una revista de alto impacto o que el artículo sea de alto impacto y otro tipo de criterios que también están enlazados con lo que son los procesos de acreditación de las universidades en diferentes contextos. Voy a ir un poco más adelante en los contextos. Respecto al diseño de la investigación, es un enfoque mixto anidado predominantemente cualitativo, que es una manera de decir que es una investigación cualitativa con un pequeño ingrediente cuantitativo que sirve para también la elaboración de herramientas cualitativas. Y trabajo con análisis de contenido, como ya les mencioné, y entrevistas semiestructuradas. Las personas a las que voy a entrevistar son a los editoras de revistas, o bueno, también les llaman directores en algunas. Voy a trabajar con revisores pares, con los comités editoriales que también, digamos, suelen tener el rol de apoyo en la selección de revisores y tomas de decisión de nivel institucional de la revista, con los revisores pares, con los autores, creo que ya los mencioné, y también, digamos, el personal que está a cargo de la gestión de la revista, porque a veces se les ningunea mucho, pero es un trabajo muy importante el que hacen, ¿no? Recibir las propuestas, hacer el primer filtro, decidir si pasan, bueno, dependiendo de cada revista tienen roles distintos, pero yo creo que igual es siempre importante consultar cuáles son sus opiniones respecto al trabajo que hacen. Para definir cuáles son las revistas que voy a analizar, lo que hice fue una serie de búsquedas en diferentes indizadores, o sea, no en repositorios, sino en indizadores que son sitios que con una serie de parámetros definen qué ítems van a estar ahí dentro, en este caso revistas. Normalmente tienen una serie de criterios para aceptarlas y los indizadores que abarqué son básicamente la mayoría de habla hispana, usando la palabra clave discapacidad. De hecho, usé discapacidad, disability y creo que en portugués era discapacidad o algo así, no sé portugués. Y digamos, hice una lista grande de revistas de todo el mundo y luego me quedé con solamente aquellas que fueran de la región latinoamericana y de España por un criterio de idioma. Y estuve buscando en Latindex, en Cielo, en Web of Science y en Scopus. Y me salió esta lista de 4, o sea, digamos que esto no es una muestra, es el universo de revistas sobre discapacidad que existen. Son 3 de España, una es de Colombia, y recalco que esto es con la palabra clave discapacidad, ¿no? O sea, porque por ejemplo la revista Ocupación Humana no dice discapacidad, pero me la saltó el buscador, así que digamos cuenta, ¿no? Si otras revistas que son
son de terapia ocupacional, son también de discapacidad, pero no salieron de eso, no es mi culpa. Pero sí, tenía que delimitarlo, lo siento mucho. Pero también lo que me llamaba la atención de esa selección es que son revistas con diferentes características, pues tienen diferentes niveles de indización, funcionan en contextos distintos respecto a lo que es su mecanismo de producción. Hay algunas que son, o sea, por ejemplo, Siglo Cero es de una organización no gubernamental, la revista española de discapacidad es de una entidad estatal, la tercera es de un centro de investigación, me parece, o de una universidad, y la cuarta es de un colegio profesional. Así que tenemos, digamos, contextos muy variados de los cuales espero que encontremos datos interesantes. Y bueno, la muestra es entre 2017 y 2023, así que si han publicado en esas revistas en ese periodo, probablemente los llame, o bueno, les voy a mandar un correo para pediros una entrevista después. De hecho, creo que Vanessa está ahí. ¿En cuál? No me acuerdo en cuál, pero tu nombre estaba ahí. ¿Publicada? Sí, publicada. Ah, las dos primeras. Ajá, ya, ahí está. Por favor, respóndeme después. O sea, primero creo que les voy a pedir como un cuestionario en línea con opción a entrevistas si es que les da flojera llenarlo, así que bueno, ahí va expuesto que la gente quiere entrevistarse para tener información en más profundidad. Y estoy elaborando instrumentos en este preciso momento, o sea, no ahora mismo, pero en esta semana. Así que lo que les quería mostrar son unos pequeños hallazgos sobre lo que son la información bibliométrica de las revistas, que las he puesto en formato QR porque son nubes muy grandes y la audiodescripción de las mismas sería muy complicada, porque a través de un software que se llama Voz Viewer lo que hago es bajar información, generar bases de datos y luego este programa las convierte en nubes como de nodos, que básicamente parecen una gran pelusa con puntos, se ven así. Por ejemplo, esta es una nube de datos de las palabras clave más importantes, que también, digamos, este software lo que permite es visualizar los datos que hay en esa base, asociando por el tamaño, por ejemplo, de la pelotita, significa la cantidad de incidencias, el grosor de las líneas implica la fuerza del vínculo y así. De hecho, no les voy a demostrar cada uno porque son muy grandes y muy complejos, pero tengo unas cuantas conclusiones sobre cada gráfico. Sobre las palabras clave, he podido notar que hay como una tendencia a ir dejando atrás algunos términos. Por ejemplo, el concepto de rehabilitación ha ido dejándose atrás, y eso lo puedo observar porque el promedio de publicación de esta palabra clave es 2019, o sea que ya ha pasado un buen tiempo desde que o al menos la tendencia ha sido usarla cada vez menos. Varias de las palabras clave más nuevas tienen que ver con accesibilidad y nuevas tecnologías. Aparentemente ese ha sido un tema que ha dominado el campo últimamente y me parece no menos importante que los términos más recurrentes sean calidad de vida y educación inclusiva, siendo que ninguna de estas revistas tiene como tema principal educación o calidad de vida específicamente, o sea, como que ha emergido esta cuestión. Por otro lado, respecto a los autores, algo muy interesante que encontré es que en este caso, si bien el primer gráfico que les mostré tenía como que todo medio acomodado, pero más o menos junto, el gráfico de autores es más bien uno un poco más disperso. Hay algunos centros donde sí hay conexiones más, digamos, más amplias, pero en el resto, digamos que hay como pequeños clústeres que no se conectan unos con otros. Lo que sí es relevante es que hay como una tendencia por años, que ahorita creo que me faltaría tiempo para cambiar la visualización, aunque creo que está acá. Este software es maravilloso, todo esto. El color, vamos a ponerlo por Publication Year. Lo más amarillo es lo más nuevo, lo más azul es lo más antiguo, es decir que las personas en azul son las que vienen publicando hace más tiempo. El clúster grandote de acá que se conecta con otros es más antiguo, por lo que he establecido que podría ser que haya una tendencia a que las redes de investigación vayan creciendo, solamente que, digamos, esta pelota no es más grande porque todavía no son tantas las investigaciones que se han hecho. Perdón, voy a pasar al PPT. También creo que es relevante mencionar que no hay una relación entre redes más extensas y mayor cantidad de citas. Es decir, digamos, quien publique con más gente no necesariamente va a ser a quien citen más. Esto, digamos, lo comento porque en algunos campos hay esta conclusión a raíz de análisis de datos. También es importante mencionar que las investigaciones en discapacidad no se hacen de una sola persona. Suele pasar que publican en grupos de 2 o más personas. También sí noté que los autores
autores que tienen mayor productividad, es decir, que escriben más artículos, lo hacen con redes más diversas. Digamos que hay esta dinámica de no publicar siempre con tu mismo grupo mucho, sino que cuando un grupo publicas algo, luego vas con otro grupo y publicas más, y vas con otro grupo y publicas más. O sea, como que hay una tendencia a la colaboración fuera de las redes usuales. Y digamos, con las demás pruebas que voy a hacer, también veremos si es que es una búsqueda de más interdisciplinariedad o no. A todo esto el QR los lleva al mapita si lo quieren después. Igual les puedo mandar el PDF si les interesa. No quiero agregar texto. Eso. Ya. Respecto a la información sobre afiliación institucional, digamos, he notado que hay una tendencia bastante grande de las universidades españolas a colaborar entre sí, lo cual es bastante interesante. También hay otros pequeños clústeres de algunos otros países que también aparecen en la muestra. Yo creo que no es, digamos, raro que la mayoría de publicaciones sean de España, considerando que hay 3 revistas españolas, pero hay una presencia interesante de Chile, Colombia y Argentina, cuyas publicaciones no se suelen, o sea, a veces se hacen como que de un artículo con varias personas de una sola universidad, pero también pasa muy seguido que colaboran entre esas universidades. Digamos que no se ha notado una presencia de culturas académicas cerradas como sí ocurre, por ejemplo, en China. También noté que había una muy baja presencia de organizaciones sociales como afiliación principal, por lo cual si bien ya tenía considerado tener esta variable dentro de la codificación, ver el financiamiento, quién provee el dinero para las investigaciones, con este hallazgo como que cobra más sentido, ¿no? Vamos a ver si realmente están presentes en esta investigación que se hace. Y bueno, lo de las redes nacionales, o sea, acá he delimitado el país por la afiliación institucional, porque no he podido encontrar la afiliación de cada persona, digamos, dónde nació o qué nacionalidad adopta. Pero lo interesante es que afuera de España y Colombia, que son las revistas, los países que tienen revistas de discapacidad, Brasil, Argentina y Chile tienen también grupos grandes de publicaciones, lo cual me hace pensar que quizás hay una relación entre políticas de promoción de la investigación y productividad en publicaciones. Bueno, como diapositiva final, las consideraciones que creo que esta información me da para la investigación es que va a ser necesario confirmar a través del análisis si es que los estudios en discapacidad en Latinoamérica son un campo interdisciplinario o tan interdisciplinario como podría ser. Yo tendría, a raíz de la exploración que he hecho así de vista de todo esto, que el tema de educación está como que muy, muy predominante, pero hay que ver qué otros campos están emergiendo, ¿no? Hay preguntas que me quedan sobre cómo se definen las líneas temáticas de cada revista, ¿no? Se hace en base a interés, a la demanda que hay de la gente que quiere publicar, a la disponibilidad de árbitros. ¿Hay algún intento por expandir estas redes? Digamos que son cosas que voy a tratar de encontrar a través de las entrevistas. Queda también pendiente entender cómo nuestros académicos estructuran sus prácticas de generación y difusión del conocimiento. Digamos que no está muy claro si es que toda investigación sobre discapacidad se hace con el fin de publicar un artículo o, digamos, está entre los lineamientos de financiamiento que tengan, si tienen más bien otro tipo de propósitos. Hay que pensar realmente cuánto se involucran las organizaciones sociales, porque, digamos, revisando la parte bibliométrica, que es como se suele conducir el resto de estudios en comunicación académica, al menos no se nota. Así que vamos a intentar buscar información por otras vías. Y por último, también quiero averiguar cuál sería, si es que hay un conflicto entre impacto social e impacto académico en los estudios en discapacidad. Porque a veces se plantea que esto emerge como una disyuntiva, ¿no? Hay gente que dice que tienes que priorizar uno por otro en algunos otros campos, pero quiero saber si es que acá también ocurre. Eso. Muchas gracias. Excelente, gracias Valquiria, muy novedosa tu investigación, así que ahí nos cuentas las keywords que ahora vamos a usar. Muy bien, y para cerrar la jornada, como dirían los británicos, por último, pero no por ello menos importante, vamos a cerrar la jornada con Carlos Araneda Urrutia. Carlos es el investigador postdoctoral del Núcleo Milenio, DISCA, así como también de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales.
Carlos va a cerrar la sesión con la ponencia ¿Dónde están y cómo habitan la universidad, las y los académicos DISCA? Aportes para una discusión metodológica acerca de las infraestructuras afectivas del capacitismo académico. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Primero que todo, y antes de entrar un poco en el tema de la ponencia de hoy, como tomando un poco y aprovechando también que soy la última ponencia del ciclo, así que puedo tomarme todo el tiempo que quiera, ¿no? Que una trampa, ¿cierto? La identidad no es fija. Eso es lo más relevante de entender para mi presentación y entender hoy día para la perspectiva en estudios críticos, estudios posthumanos, estudios feministas de la discapacidad. Cuando la identidad la entendemos como fija, se transforma en esencia. Y la esencia o la esencialización es el camino justamente a la estigmatización, la discriminación, la exclusión. Por lo tanto, la identidad y las políticas de identidad inclusive, cuando no somos conscientes de cuáles pueden ser los efectos que estas tienen, el activismo cuando no considera que en efecto su propia identidad y sus maneras de identificarse están intersectadas con otros marcadores de diferencia, cuando entramos en ese problema de empezar a ser más fijo y constantemente más estático las conceptualizaciones acerca de discapacidad, sea cual sea el concepto operacional que utilicemos, por cierto, cuando lo transformamos en una identidad fija, estamos en el camino a poner nuestra propia lápida en el concepto de exclusión. Dicho eso, yo me identifico distinto dependiendo del día. O sea, hoy día, básicamente, voy a ser una persona autista, principalmente, pero también con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y por supuesto hoy día algo que me está marcando mucho, fibromiálgico, porque estoy intensamente adolorido desde la mañana. Y también soy disgráfico, esa va a ser la cuarta que voy a utilizar hoy día. Tengo problemas para escribir. Y soy académico. La pregunta que yo hago es ¿dónde están y cómo habitan la universidad los académicos, las académicas, les académiques DISCAS? Y tomo la categoría DISCA de la misma forma en que Caro nos presentó o nos trató de convencer. A mí me convenció hace muchos años cuando nos conocimos, pero convencer de que podía haber una ontoepistemología DISCA más allá de la conceptualización clásica de discapacidad y la conceptualización global de discapacidad. ¿Dónde están y cómo habitan? Es una pregunta extremadamente relevante porque, tal como Conti nos presentó delante, las personas que estamos en la academia con discapacidad y también las personas sin discapacidad y también las personas discapacitadas que no saben que lo son o que no quieren reconocerse como tales y están en su pleno derecho de hacerlo, también lloran. O lloramos, efectivamente, en la academia. Pero ciertamente van a haber fuerzas de orden cultural, social, material y cuestiones también de orden biológico, porque no nos podemos olvidar de que el cuerpo está aquí. No es solo discurso esto, no es solo una categoría, es también un cuerpo, también hay un encuerpamiento dinámico, de que en esas condiciones o bajo ciertas condiciones hay ciertos cuerpos que sufren más que otros y hay ciertos cuerpos que sufren distinto que otros y que sufren distinto todos los días y que no es igual la discapacidad todos los días y que a veces nos cuesta subir las escaleras pero otros días podemos correr, que a veces nos cuesta hablar pero otros días no, que a veces tenemos problemas con las cuestiones de orden sensorial y a veces no, o no tanto, y a veces estamos
por ejemplo, muy sociables. Por ejemplo, hoy día yo estoy muy sociable. Les cuento, tengo en mi polera, una polera negra, tengo una chapita con una batería, como una figura, un pin de aluminio con una figura de una pila social. Y la tengo en la categoría 5 de 7, amarillo casi verde. Así que estoy casi conversador. Desperté muy conversador. Ha ido bajando, por cierto. Pero el cómo habito es parte de todas estas cuestiones que les estoy diciendo. El cómo habitamos las personas con discapacidad o discapacitados, como queramos identificarnos. Cómo habitamos las personas con discapacidad en la academia, sean académicos con grandes contratos y posiciones de titularidad, o sean personas que están aspirando a participar de procesos de producción de conocimiento en la academia. Cuando esas personas o esa experiencia está cruzada, ya sea por la discapacidad, la enfermedad crónica, la neurodivergencia, en esas personas nos vamos a encontrar con experiencias al parecer comunes, experiencias de exclusión y experiencias que nos van a servir no solamente para entender la experiencia justamente de esa persona, por cierto, sino también para entender cómo operan los procesos de exclusión e inclusión a través de procesos capacitistas o con modulación de procesos capacitistas cuando estamos en un sitio que se supone es la cúspide del conocimiento, la cúspide de la producción humana. El mejor humano es el que llegó a la academia. Ese mejor humano que llegó a la academia no puede ser disc. Y por accidente, a veces llegan. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta presentación? Son 5 diapos, pero 4 diapos y media, pongámosle. Primero, contarles un poco de qué se trata mi proyecto postdoctoral. Yo estoy haciendo mi proyecto postdoctoral bajo el alero del Núcleo Milenio DISCA. También trabajo en un proyecto Fondesit como coinvestigador en la Universidad Católica, en la Facultad de Educación. También relacionado con educación superior y discapacidad. Voy a hablarles un poco de eso, las torres de barro DISCA. La idea de los ambientes material semióticos de la discapacidad. Yo me voy a tener principalmente elementos teóricos en términos de aporte, más allá de elementos metodológicos o elementos relacionados con hallazgos. Me voy a vincular en esta discusión con elementos teóricos que creo que son relevantes que consideremos o que deberíamos empezar a considerar también en la discusión acerca de discapacidad en general, en la academia en particular. En tercer lugar, de la importancia de preguntar qué se siente, y finalmente 3 conceptos que nos pueden ayudar a entender un poquito la experiencia de lo DISCA, pero no solamente eso, sino la experiencia social en términos generales, que son los conceptos de afecto, pegajosidad y viscosidad. Entonces, mi proyecto se llama Hostilidades y potencias en la participación de personas con discapacidad, enfermedades crónicas y neurodivergentes en la producción profesional de conocimiento académico. No son barreras. Que la idea de barrera tiene un montón de problemas epistemológicos, no voy a entrar en discusión aquí. Preferí hablar de hostilidades e intencional hablar de hostilidades e intencional hablar de potencia, porque ciertamente pueden convivir simultáneamente, porque ciertamente son cuestiones que operan no solamente a niveles comillas, el nivel comillas objetivo de la accesibilidad, qué tan accesible es un espacio, qué tan accesible es la universidad, porque claro, que hayamos las universidades podrían decir, pero miren todos los académicos DISCA que tenemos, somos muy accesibles, y tendrían razón. Usando el concepto de accesibilidad tendrían completa razón. Pero ¿sería realmente accesible ese lugar? Puede ser accesible y aún así ser hostil. Y la afirmación de las identidades discapacitadas en la academia puede ser extremadamente generativa, sin duda, y puede tener mucha potencia, como no. El común optimismo del vamos que se puede, y miren cómo lo logró ese joven autista que está en la academia ahora. En esa circunstancia, o esa idea de que, o esa idea optimista de la afirmación, también tiene que ser cruzada por ideas relacionadas con lo negativo, en donde también hay potencia.
donde quejarnos tiene potencia, en donde hablar de todas las cosas que nos duele tiene potencia, en hablar incluso de algo que hemos rechazado constantemente, la tragedia personal. Yo no voy a dejar que alguien me represente como un cuerpo que vive una tragedia personal, pero yo tengo todo el derecho a decirlo. Y hay una diferencia sustancial entre eso. Entonces, en general, lo que, en términos de cómo entiendo las formas en las cuales la discapacidad es producida, y a través de una teoría que se llama teoría de ensamblaje, y que básicamente nos va a decir de que existen, y estas son ontologías relacionales, de Deleuze-Guattari principalmente, en donde lo material y lo semiótico, lo material y el significado, o lo material y lo discursivo, siempre ahí con guión, operan en la misma sintonía, son inseparables. 5 minutos es una cuestión variable. 5 minutos del planeta Urano son distintos. Voy a pensar otra cosa entonces. Y lo afectivo, con lo afectivo estamos hablando de disposiciones, estamos hablando de emociones, estamos hablando de visceralidades, estamos hablando de sensorialidades, estamos hablando de todas esas cosas que no tienen nombre y que no son necesariamente individuales, tampoco, pueden ser colectivas. Y que hay un autor, Anderson, que lo ha acuñado bajo el concepto de atmósfera afectiva, que es necesario juntar en el análisis que nosotros hacemos constantemente de lo discursivo, cuando analizamos, qué sé yo, una política, cuando analizamos contenido temático, cuando hacemos un análisis temático, o lo material, cuando decimos, esta cuestión material, esta rampa que está aquí es poco accesible porque es muy empinada, ok, pero eso está dotado de un significado, viene adherido, viene pegajoseado, pero también la interacción o la interacción con esa rampa, la forma en que fue producida, etcétera, está ligada a afectaciones, está ligado a afectos, a emociones, a disposiciones, etcétera. Algún día voy a querer usar esa rampa a pesar de que sea incómoda. Y otros días me va a dar la rabia y me voy a devolver para mi casa. Porque a veces me voy a sentir presionado para hacerlo, porque tengo que llegar a una reunión que es importante para mi futuro. Y a veces no me va a importar. Puedo juntarme con un estudiante tesista que me cae mal, por ejemplo. No, a todos mis tesistas les amo. Generalmente son profundamente desconectados estos campos. Como les decía, aquí hay una trama de poder que junta lo material y el significado, pero que está modulado en la diferencialidad de las intensidades con las cuales afectan a los humanos y humanas y no humanos de diferente manera. De una trama diferencial que afecta con intensidades que son diferenciales y que solidifican como algo natural un supuesto clivaje entre normal y diferente, que va a ser más o menos lo clásico a lo cual hoy día sabemos o podemos llegar como una posición relativamente de consenso desde el modelo social en adelante acerca del problema general de la producción de discapacidad como una categoría problemática, finalmente. Pero cuando hablamos de capacitismo académico, que es el foco principal o la fuerza, la idea o la fuerza motriz de los procesos de exclusión en las universidades, tanto de estudiantes como de académicos y académicas y académicas, es que, como sabemos de las investigaciones del norte global, que lo que para investigadores e investigadoras sin discapacidad parecen ser torres de marfil bien constituidas en las cuales se pueden parar y pontificar, nosotros no tenemos tanto espacio para pontificar, o podemos hacerlo, sí, pero nuestras torres son un poco más endebles. ¿Qué dice la evidencia en el norte global? En el sur global prácticamente no tenemos investigaciones acerca de esto. Recién estamos empezando. Hace muy poquito envié un capítulo a un libro justamente de esto. Discapacidad en educación superior en el sur global, particularmente. Recién unos sudafricanos están haciendo ese libro, o están editando ese libro, perdón. Pero ¿qué sabemos del norte global?
prácticas comunes de enmascaramiento, enmascarar la discapacidad. Yo no tengo discapacidad, o voy a hacer como que mi discapacidad no es tan terrible, me voy a ver lo más capacitado posible o lo más capacitada posible. Voy a lucir lo más tranquilo cuando estoy ansioso, voy a lucir lo más claro cuando estoy confundido, voy a lucir despierto cuando me estoy quedando dormido, voy a lucir que camino derecho cuando estoy extremadamente cojo, o que soy derecho cuando tengo el cuerpo chueco. Síndrome del impostor, constantemente pensando que no soy suficientemente discapacitado. No soy suficientemente discapacitado como para tener la piedad institucional. Eso queda para otros discapacitados. Entonces, debo ser un impostor, porque miren la posición de privilegio que tengo y toda la plata que gano. A pesar de que, al parecer, también ahí se dan distinciones de sueldos, inclusive. Autooptimización obligatoria. Las personas suelen tomar decisiones, los académicos, las académicas, estudiantes de doctorado especialmente, para quienes estén aquí, y estudiantes de magíster. Hoy se terminó el tiempo, qué lástima, pero muchas gracias, colega, pero voy a tratar de ser breve, pues vienen las preguntas y después una sorpresa que me miraron feo y soy súper reactivo a la disciplina de este tipo. Hiperproducción o foco en la hiperproducción y en esta autooptimización obligatoria es la idea de que tengo que tener un mejor cuerpo. Por lo tanto, voy a tomar más dosis de medicamentos. Por lo tanto, me voy a involucrar me voy a empezar a drogar con Adderall. O, por ejemplo, voy a tomar mucho más café del que debería tomar. O, por ejemplo, voy a tomar y voy a abusar de la terapia y voy a gastar gran parte de mi beca en terapia. Extremadamente común en doctorantes. Y en académicos universitarios también, por cierto. La hiperproducción es las personas con discapacidad publican mucho. Y publican mucho en parte porque tienen que demostrar que son tan capaces como el resto. Tienen carreras más lentas que las personas sin discapacidad. Avanzan menos rápido. Y no alcanzan posiciones tan altas como el resto. Ni sueldos tan altos. Precariedad laboral. Pasan más tiempo sin contratos de tiempo completo e indefinido. Muchísimo tiempo siendo profesores taxi para la categoría que usamos generalmente acá en Chile. Y son víctimas de violencia institucional cuando hacen, en general, su disclosure, cuando dicen a la institución: tengo discapacidad, soy una persona discapacitada y necesito esta u otra adecuación. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? De que si bien podemos tener ambientes sociomateriales o ambientes materiales semióticos que son similares para dos personas, dos académicos con discapacidad en la misma universidad bajo las mismas condiciones, no les va a afectar de la misma manera. Y no les va a afectar de la misma manera porque existe un pegamento afectivo que es el que estamos o el que necesitamos entender y que no podemos ignorar. Entonces es importante preguntar qué se siente. Claro, es importante preguntarle qué sienten a los investigadores e investigadoras, académicos y académicas, por supuesto, pero cualquier persona con discapacidad. Y es una pregunta que pareciera está ausente en la literatura. Nos cuesta muchísimo preguntar a las personas con discapacidad qué sienten, como si fuera un tabú. La respuesta generalmente es: me siento mal. O no tanto, me siento feliz. Pero pareciera que existiese un miedo, un terror a esa respuesta. ¿A cuál puede ser una respuesta? Si va a ser hostil o no, si va a ser una respuesta no normativa, finalmente. Y no incorporamos en nuestros diseños de investigación esto. Ese qué se siente, esa lógica afectiva. ¿Qué se siente en las vísceras? ¿Qué se siente en estas disposiciones preindividuales? ¿Qué se siente ser un académico autista y fibromiálgico mientras se piensa en una presentación en una conferencia? Este es el diagrama que hice cuando estaba preparando esta presentación, y así pienso yo. Esa es mi presentación. Esto es un ordenamiento normativo que la academia me obliga a hacer para hacerles accesible a ustedes, especialmente a personas sin discapacidad, un contenido académico.
Pero esto también podría ser una forma de mostrárselo a muchas personas. Y tal vez muchas personas lo entenderían muchísimo mejor si les muestro el camino con el cual pensé esto. Inclusive allá abajo dice, cuando le pregunto a alguien importante que está en este lugar, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación en Valdivia? Y le pongo 10 minutos, signo de exclamación, 15 minutos, carita contenta, 20, carita feliz. Y me dice solo 15. Ciertamente su influencia, esa respuesta influencia que ocurre ahí. El cómo me siento, cuál es la afectación que ocurre, afecta e influencia qué voy a decir hoy día, qué voy a comunicar hoy día, qué van a entender ustedes hoy día y cómo producimos conocimiento a las personas con discapacidad. Por último, los afectos son pegajosos. Pegan cosas con significados, las pegan. Un osito de peluche tiene significados distintos, porque hay afectos que hacen pegajosos ciertos significados a ese osito de peluche, o a ese bastón, o a esos anteojos, a esa silla, a ese perro hermoso que está ahí. Lo mismo, los afectos cuando están juntos y están pegoteando las cosas para que tengan sentido, hacen que los ambientes sean más o menos viscosos, más fáciles o más difíciles de navegar. Mientras mayor es la viscosidad de un ambiente, mientras más cristalizados están los conceptos, mientras más identitario se vuelve, mientras más difícil de desidentificar se vuelve, más difícil de navegar. En cambio, mientras más libre es en términos de la posibilidad de expresar las multiplicidades de la discapacidad, lo múltiple que es el ser disca, se vuelve un espacio efectivamente más navegable. Ahora mi recolección de datos tiene que probar esto, básicamente. Que estén muy bien, muchas gracias. Bien, gracias Carlos por tu presentación y cerramos entonces la jornada con un par de preguntas que han llegado. Una pregunta es para Luis, Paola y José. ¿Qué aspectos del modelo de educación superior consideran que deben cambiar para que ello influya en la lucha por una academia menos capacitista que hoy están haciendo? Pasa que para que así se puedan generar transformaciones estructurales. La pregunta la envió Michelle. Hola, ¿me escuchó? Sí. Gracias por la pregunta. Voy a responder por mi parte, algo que hemos reflexionado con mi compañera y mi compañero. Pero nada, algo que escribimos en el texto también que leímos, como escapar sobre esta lógica de los logros, como que también son muy dentro de una lógica biomédica, de lo médico rehabilitador, como tú eres merecedor de una lógica biomédica como para estar más cerca de la norma, como que también pasa eso como con las notas, las evaluaciones y los sentidos competitivos en lo pedagógico, que en realidad desconectan como con el propio deseo, como lo que decía el compañero acá también, o sea, hay cosas pegajosas que no nos agradan tanto y que hay que saber liberarse de esas cosas para poder avanzar de otra manera en términos de aprendizaje que sean significativos y no en términos como de aprendizajes que queden, sino que aprendizajes que estremezcan y que permitan como bifurcar esta ideología de la normalización que nos tiene a todos sufriendo. Muy bien, gracias. Sí, yo tal vez agregaría muy brevemente que uno de los hallazgos principales de este ejercicio de docencia discapacitada es que, y es un secreto a voces, tenemos las tasas de suicidio más altas del mundo, entre las más altas en todos los tramos etarios, incluyendo niños y adolescentes. Y esta idea del académico como el indemne, como el no discapacitado, como el cuyo cuerpo funciona bien, también es algo que hay que desmantelar. Nos dimos cuenta que los cuerpos de las personas que no se identifican como personas con discapacidad, cuando le hacemos la actividad de cartografía corporal, que es la segunda sesión del curso,
aparecen los dolores, aparece la diversidad de la experiencia corporal, aparecen las necesidades de apoyo, aparecen los accidentes cuando de repente te quebráis una pata y necesitáis una adecuación que no la necesitas habitualmente. Entonces, esta idea, como decía José, de la normalidad, como que yo siento que, como planteaba el compañero Jaime también en la mesa anterior, la discapacidad también es una forma que nos permite, al entrar desde el cuerpo, reconocer, volver a conocer, volver a pasar por el corazón la idea de la diversidad y entender que somos diversos, y a partir de ahí poder cuestionar las lógicas de la productividad académica. Muchas gracias. Y esta es una pregunta de Jaime Ramírez para Valquiria. Dice: de lo que ha podido investigar, ¿ha podido segmentar los hallazgos encontrados por enfoque, es decir, una perspectiva biomédica de la discapacidad, crítica o del modelo social? Aún no, porque todavía, digamos, no siento a gente a que lea exhaustivamente los artículos y delimite qué es qué. Pero es interesante la perspectiva de los enfoques. Sí considero, o sea, de hecho podemos hablar después si es que tienes alguna fuente como para dejar claro más o menos cuál es cuál, porque lo más difícil de hacer análisis de contenido es precisamente generar una serie de reglas para que tengas un par de personas que puedan marcar una opción y luego, digamos, a través de una serie de pruebas que tienen que ver con, o sea, son pruebas de confiabilidad entre codificadores, o sea, tienen que marcar exactamente lo mismo siempre. Y tipo que si es una muestra de 10 elementos donde uno marca una cosa diferente al resto, no puedo, y tengo un máximo 3 intentos para esto según la cantidad de elementos con las que cuento. No puedo trabajar con más de 30 intentos. Entonces, si lo logramos, va a estar genial, pero si no, no lo voy a poder medir y tendremos que ver cómo hago, pero o con otra vía, ¿no? También podrá haber otro tipo de análisis para ver esta cuestión, pero de hecho que sí sería interesante también considerar que algunos autores quizás incluso, o sea, encontrar cómo se manifiesta un enfoque sobre discapacidad dentro de una investigación también puede ser muy, muy borroso. Hay gente que ni siquiera, o sea, que hace la investigación y no incluye esta reflexión por ninguna parte, ¿no? O sea, no explícitamente, e incluso explícitamente trata de no abordar como que qué es discapacidad como punto de partida conceptual de la investigación, lo cual podría sonar raro, pero pasa mucho en disciplinas que asumen ya que es la discapacidad y lo ven, por ejemplo, desde un enfoque médico como que esta es una persona a la que le falta algo, ¿no? Entonces, digamos que se salta la discusión teórica de qué es discapacidad para hablar de vamos a discutir por qué a estas personas que les falta X pasan tal cosa, ¿no? Y digamos que a veces es más fácil encontrar, o sea, identificar eso, y a veces no tanto. Entonces, igual sí aprecio mucho que lo hayas mencionado, porque tengo cómo ir y decir que voy a meterlo en el libro de códigos este fin de semana, pero vamos a ver qué sale. Bien, gracias a Valquiria, agradecemos a los expositores, las autoridades y los asistentes, y damos el uso de la voz a la maestra de ceremonias. ¿Me escuchan? Sí. Más o menos, sí, ahí, por ahí. Está bajito, ahí lo están arreglando. Hola. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, ya. Eso. Muchas gracias, Marcela, y a José, Luis, Paola, Carlos, Valquiria, Vanessa, por acompañarnos en esta jornada ya extensa. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada colmada de aprendizaje que nos interpelan y resuenan. Así como conversaciones llenas de vida y experiencia. También queremos agradecer a la autoridad presente, Pablo Marcha, el secretario general de la Universidad Austral, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en especial al área de vinculación con el medio, que nos acompañó en la organización de este evento. También queremos hacer un reconocimiento especial a los 37 expositores y expositoras que nos acompañaron hoy, así como a los investigadores del núcleo DISCA que moderaron las mesas y que viajaron hasta acá para estar presentes.
Agradecemos a todos los investigadores, académicos, profesionales, estudiantes, a los estudiantes laborantes, a Daniela, Victoria, María Ignacia y Diego, que nos acompañaron durante toda esta jornada. También a Andrea Monreal y Jimena Rodas, intérprete de lengua de señas, que nos facilitaron la comunicación con la comunidad sorda durante esta tarde. Y por último, también agradecemos a Florencia Herrera, a los investigadores expertos por experiencia, y también muy en especial a Andrea Rojas y Andrea Ocampo, quienes han producido y gestionado toda esta actividad y han trabajado desde hace mucho tiempo por que esto resulte como así ha sido, con el éxito que cierra la jornada hoy. Así que por último, para cerrar ya la transmisión, les invitamos a que sigan al Núcleo Disca en las redes sociales, en X, o sea, Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y siempre como @Núcleo Disca. Con eso damos cerrada la transmisión. Muchas gracias.